Hola, que el Señor te bendiga. Mi nombre es Alejandra Cuello, pues y vamos a empezar con el primer tema de esta semana, que son tus sueños. Ok, antes de empezar vamos a ver lo que es un pequeño concepto de lo que es un sueño o qué significa un sueño. Un sueño es aquello por lo que tú estás luchando a alcanzar día a día. Un sueño es aquello por lo que hoy estás trabajando para poder alcanzar el día de mañana. Y creo que todos tenemos un sueño, todos tenemos un anhelo, todos pensamos en algo hoy para poder alcanzarlo mañana. Entonces vamos a ver lo que son los sueños y lo vamos a ver desde la perspectiva que Dios lo ve o que Dios nos da los sueños a nosotros. Y antes de empezar quiero que tengamos este mensaje clave, este versículo clave, que está en Salmos 37:4 y dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ok, en este versículo vemos algo muy clave que dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. En otras palabras, todos los sueños, todos los anhelos que tú tienes, todas las cosas que tú un día quieres alcanzar, solamente deleitándote en Dios los vas a poder ver hechos de realidad. Y vamos a ver la historia de un hombre, de un joven que sufrió muchas cosas para poder alcanzar sus sueños, pasó muchas pruebas, muchos obstáculos, y pudo haberse caído muchas veces, pero él se levantó confiando de que Dios iba a estar con él. Y ese joven es José. Vamos a ver la historia de él y vamos a aprender un poco de cómo Dios quiere cumplir los sueños de nosotros. Hay una frase que yo siempre he escuchado en muchos predicadores, en muchas personas que comparten la palabra de Dios, y es que si Dios es un Dios grande, nosotros tenemos la capacidad de soñar en grande, tenemos la capacidad de creer que vamos a llegar a un futuro que quizás nosotros estamos soñando, y la palabra de Dios dice que los planes de Él son aún mejores que los de nosotros, son planes de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición. Y yo creo que si tenemos un Dios grande, un Dios que no tiene límites, nuestros sueños no deben de tener límites, aunque nuestros ojos naturales vean algo y creamos que no vamos a poder ver ese sueño hecho realidad. La misión que nos queda a nosotros como hijos de Dios es deleitarnos en Él, es creer en Él, es confiar en Él, porque solamente en Él vamos a poder ver esos sueños hechos realidad. Estábamos leyendo en Salmos 37:4 que solamente si nos deleitamos en Él, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Entonces vamos a empezar a ver la historia de este joven José. José era un joven muy conocido, y al final de la historia pues todos conocemos que él era un joven soñador, y que en toda la Biblia yo creo que es el joven que luchó, sufrió, pasó sus dificultades, pasó sus pruebas, pero él pudo ver sus sueños cumplidos, y si él pudo verlos, nosotros también podemos. Entonces vamos a ver la historia de José. José era un joven soñador que él pudo ver todos sus sueños cumplir. ¿Por qué José se identificaba como un joven soñador? Si nosotros estudiamos en la vida de José, que está en Génesis 37, podemos ver que los sueños que él tuvo fueron mientras él dormía. O sea, Dios le daba esos sueños mientras él dormía, y la persona que puso esos sueños en él fue Dios. Entonces desde ese momento se supo que José era un joven soñador. Entonces lo que quiero que tú aprendas en esta parte de la historia de José es que al momento en que Dios puso los sueños en él, es porque Dios sabía que él podía verlos hechos realidad, con él podía trabajar para verlos hechos realidad. Dice la palabra de Dios que Él no va a poner algo en nosotros que nosotros no podamos hacer, no nos va a dar algo que nosotros no podamos sobrellevar, no nos va a poner una prueba que no podamos soportar. Entonces, si Dios te dio un sueño, sea grande o sea pequeño, si te lo dio es porque sabes que lo puedes ver hecho realidad, es porque sabe que Él te puede ver en ese lugar en el que tú te ves. Entonces, aquí aprendemos eso, que si Dios deposita algo en nosotros, sea material, sea espiritual, que en este caso estamos hablando de los sueños, si Dios te pone un sueño en tu corazón y pone un anhelo de quererte ver en un futuro de una manera mejor de la que hoy estás viviendo, no confíes en lo que la gente te diga, no confíes en lo que la gente trate de hacer para que tú te detengas, para que tú dejes de seguir soñando, para que tú dejes de seguir creyendo de que Dios te va a llevar a un nivel más alto. Entonces tienes que confiar de que Dios es el Dios que va a cumplir tus sueños.
Si Él te puso ese sueño es porque sabe que lo puedes cumplir. Si Dios te dio un sueño es porque te va a dar las estrategias, te va a dar las maneras, te va a ayudar, hasta Él mismo va a trabajar contigo para que tú puedas ver ese sueño hecho realidad. Dios es un banco de sueños. Todos los sueños que tú tienes, todos los sueños que yo tengo, todos los sueños aún de la gente que no lo conoce, aún de la gente que no tiene una relación con Él, no tiene una comunión con Él, todo sueño que es impuesto en nuestros corazones es un sueño dado por Dios. Y si Dios te lo dio, si Dios lo puso en tu corazón es porque sabe que puedes hacerlo. Y te lo sigo insistiendo, lo puedes hacer. Dios está contigo, tú no estás solo y no estás peleando solo, no estás trabajando solo. Y no es solamente un sueño, yo creo que hay mucha gente que dice que los sueños son simples sueños y hay unos que se hacen y hay unos que no. Pero si nosotros nos deleitamos en Dios, confiamos en Dios y nos aferramos a que Dios es el cumplidor de sueños, lo vamos a poder ver. Y como te decía, Dios es el banco de los sueños. O sea, si Él nos da los sueños es porque sabe que lo podemos hacer y Él es nuestro ayudador y sujetados de la mano de Él, lo vamos a poder. Si estudiamos en Génesis 37 del versículo 1 al 11, vemos 3 aspectos importantes de lo que debemos hacer nosotros cuando se nos da un sueño o cuando comenzamos a tener un sueño y un anhelo de parte de Dios, ya que todos los sueños que tú tienes, Dios los ha puesto en tu corazón. Entonces, 3 aspectos importantes o 3 cosas que debemos de hacer, que debemos de tomar en cuenta cuando tengamos un sueño. Y eso lo podemos ver en el transcurso del versículo 1 al 11. Y el primer aspecto es que debemos creerle a Dios y no a lo que la gente nos dice. Si tú lees y estudias ese capítulo 37 del 1 al 11, tú vas a leer, tú vas a estudiar cómo los hermanos de José estaban en contra de él por esos sueños que Dios había puesto en él. Entonces, mucha gente te va a decir muchas cosas. A José los hermanos lo criticaban, le tenían envidia. Si ustedes leen ahí, ellos lo odiaban porque era el consentido del papá. Entonces nosotros somos los consentidos de papá, así que tenemos que comportarnos como tal. José era un joven que soñaba, un joven que Dios puso sus sueños, y cuando él se los compartió a los hermanos lo comenzaron a odiar aún más de lo que ya lo odiaban, porque no podían creer que solamente a él Dios le revelara los sueños, porque era el consentido del papá, porque solo a él le hablaba Dios, y los tipos de sueños que José tenía. Él se veía mayor que sus hermanos y eso eran sueños que Dios mismo se los había dado y no creían. Entonces, ¿qué es lo que es en este primer aspecto? Es que debes de creerle a Dios y no a la gente. En este caso, José creyó en ese sueño que Dios le había dado, aunque sus hermanos lo odiaban, aunque sus hermanos lo criticaban, aunque sus hermanos le hacían la vida imposible, pero él nunca dejó de creer en esos sueños que Dios puso en su corazón. El segundo aspecto es que los sueños no se le cuentan a cualquiera. ¿Por qué no se le cuentan a cualquiera? No cualquiera tiene el mismo sentido de la vida que tú tienes. No todos confían en Dios en la manera en que tú confías. No todos creen en ti mismo como tú crees en ti mismo. No todos te ven de la manera en que tú te ves en el futuro. No todos creen en ese sueño en la intensidad en que tú lo crees. Entonces, tú tienes que saber con qué personas vas a compartir tus sueños. Entonces, por eso es que los sueños no se le cuentan a cualquiera, porque tú tienes que saber a qué persona te vas a acercar y se lo vas a contar, o si guardártelo para ti mismo. Es un sueño que Dios ha puesto en ti, es un sueño que aunque la gente diga lo que diga, es un sueño que Dios te ha dado y ese sueño es tuyo. Tú tienes que luchar, tú tienes que esforzarte, tú tienes que trabajar para alcanzar ese sueño. Y ese es el segundo aspecto, no le debes de contar tus sueños a cualquier persona. ¿Sabes? Tienes que saber, tienes que tener sabiduría, pídele sabiduría a Dios para saber con quién compartir ese sueño, o si solamente guardarlo y que ese sueño quede entre Dios y tú. Pero tú tienes que aprender a saber a quién te vas a aferrar, a saber a quién te vas a acercar a compartir ese sueño. El tercer aspecto es que nunca dejes de soñar. José fue un joven que, como podemos estudiar su vida, fue un joven que pasó muchas dificultades, sino que pasó muchas pruebas, pasó muchas dificultades y él nunca se detuvo, nunca dejó de confiar en Dios. Si tú vamos a estudiar más adelante, donde dice que todo lo que José hacía, todo lugar donde José estaba era un lugar prosperado, era un lugar bendecido, y siempre que dice eso va acompañada de la frase que dice que Dios estaba con él. Entonces, Dios no va a estar con alguien que esté en constante pecado. Dice su palabra
que Él ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Entonces, ¿por qué Dios estaba con José? Si José era un esclavo, llegó a ser un esclavo, llegó a pasar tantas pruebas, siempre decía, siempre recalca en ese capítulo en la historia de José que Dios estaba con él. Donde quiera que él estaba, Dios lo hacía prosperar. Donde quiera que él estaba, era un varón de bien, había gracia en él. Toda la gente que lo miraba, toda la gente que formó parte del proceso de él, pudo tener gracia en la vida de cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué Dios siempre estaba con José? José no menciona ahí que José fallaba, no menciona que José cometía algún pecado oculto, no menciona si José le falló en esta área a Dios, le falló en aquella área a Dios, no lo menciona. Pero si Dios estaba con él era porque era un hombre íntegro, y aunque no somos perfectos, era un hombre, era un joven que se mantenía siempre de pie y firme delante de Dios. Entonces esos son los tres aspectos. El primero, no debes de creerle a la gente, sino que debes de creerle a Dios. El segundo, no debes de contarles tus sueños a cualquiera. Y el tercero, nunca dejes de soñar. Y no hay mayor ejemplo, no hay mayor experiencia que la de José, donde podemos ver y poder estudiar la vida de él, de cómo Dios lo llevó tan lejos y cumplió cada uno de esos sueños que Dios le había dado, y lo llevó aún más allá de lo que esos sueños eran. Para poder ver un sueño cumplido, todos debemos de pasar un proceso. Todo sueño lleva su proceso. Para poder alcanzar un título universitario requiere varios años de estudio. Para poder que te asciendan en un trabajo, debes de tener cierto tiempo de haber trabajado ahí. Todo sueño que tú quieres tiene que llevar un proceso. Nada va a pasar de la noche a la mañana, ningún sueño va a ser cumplido de la noche a la mañana. Siempre vas a tener que pasar un proceso. Y podemos estudiar la vida de José. José pasó muchos procesos y él aún así vio sus sueños cumplidos. Y hoy en día podemos ver cómo la generación de jóvenes, como la generación de señoritas de estos tiempos, vemos cómo sufre con un espíritu de desesperación. Hay un espíritu tan fuerte de desesperación que nosotros jóvenes y señoritas como hijos de Dios debemos de romper con eso. Hay mucha desesperación con las relaciones sexuales. ¿Por qué incluyo esto de la desesperación en este tema? Porque muchos nos desesperamos y creemos que desconfiamos de Dios, porque le decimos: Señor, tengo este sueño, te presento este sueño, tú sabes, tu palabra dice que conoces mis anhelos. Pero muchas veces crees que como ya Dios te dio ese sueño, mañana mismo te lo va a realizar, el siguiente mes te lo va a realizar, el siguiente año te lo va a realizar, cuando esos sueños requieren un proceso. Sea largo o sea corto el proceso, nunca tienes que dejar de confiar en Dios. José pasó un largo proceso, no dice cuántos años esperó, no dice cuántos años pasaron mientras él estaba pasando en ese proceso para alcanzar su sueño, no lo dice. Pero él nunca dejó de confiar en Dios. Entonces, señoritas, como muchos jóvenes, desperdician su juventud en cosas que no van a aportar algo bueno a sus vidas. Entonces, ese espíritu de desesperación, nosotros como hijos de Dios debemos de cortar con ese espíritu de desesperación y comenzar a creer que todo sueño que nosotros tenemos va a ser cumplido en el nombre de Dios. Todo lo que José pasó, todo lo que José vivió, cada uno de sus procesos. Y el primer proceso que él pasó, pues ya lo hemos visto, sufrió tanto en su familia, porque los sueños que Dios le había dado a él, ni siquiera su papá, ni siquiera sus hermanos podían creer en él. El segundo proceso es que fue vendido por sus hermanos. Está esa historia, esa parte de la historia está en Génesis 37, del versículo 18 al 28, que por cuestión de tiempo no lo podemos leer, pero quiero que te tomes el tiempo y lo puedas leer, por eso te estoy dando las citas. Y el segundo proceso es que fue vendido por sus hermanos. El tercero es que después de ser vendido, lo vendieron al faraón. Las personas que lo compraron se lo vendieron al faraón como un esclavo, que fue un esclavo. El cuarto proceso es que fue tentado. Como decíamos anteriormente, hablando del espíritu de desesperación, aquí hay un pequeño tip de qué hacer cuando tú pasas por un proceso de desesperación de esta magnitud. Y vemos aquí en Génesis 39, del 6 al 15, donde podemos ver que la esposa de Faraón trata de tentar a José para que se acostara con él, y no aceptó la propuesta de la esposa de acostarse con ella. Que la esposa trató de buscar el momento para tentar a José. Mientras José trabajaba, ella lo indució, lo tentó, y él no aceptaba. A pesar de toda la tentación que él estaba pasando, él no aceptó, y dice que él salió huyendo, y la esposa rasgó sus vestidos y se quedó con la vestimenta de José en sus manos.
Y aquí hay algo importante, lo que les decía, lo de la desesperación. José dice que la esposa lo tentó y rascó sus vestidos. O sea, yo me imagino que si la esposa se quedó con los vestidos en las manos, con el vestido de José en las manos, él se fue desnudo. ¿Cuántos hoy en día preferirían quedarse a cometer el error por no irse desnudos? José prefirió huir de la tentación, prefirió huir de ese espíritu de desesperación que había en la esposa del faraón por querer engañarlo, por querer caer en adulterio. ¿Y qué mayor ejemplo que que el que hizo José? Huir, aún yéndose desnudo. Yo creo que ese es el mejor ejemplo. José es el mayor ejemplo que podemos tener nosotros como jóvenes y señoritas para poder huir de la tentación. Si José lo hizo, que fue un joven, ¿cómo no hacerlo nosotros? Nosotros también tenemos el dominio propio, también tenemos la fuerza para decir que no. Puedo observar en esta parte de la historia por qué Dios estaba con José. ¿Por qué Dios estaba con José? ¿Por qué lo estaba? Porque él trataba de agradarlo. Yo creo que una de las cosas que él le dijo a la esposa es que no puedo hacerlo porque voy a traicionar la confianza de Faraón. Pero quizás en su corazón había ese fuerte anhelo o ese deseo de agradar a Dios y él no quiso hacerlo. Entonces, ¿cómo Dios no va a cumplir los sueños de las personas que tratamos de agradarlo? José hizo hasta lo imposible para tratar de agradarlo. O sea, salió huyendo desnudo para no fallar. O sea, yo creo que en ese momento Dios se sintió tan orgulloso de estar usando a José, de estar bendiciendo a José, de estar prosperando a José por ese acto que él hizo, salir huyendo de la tentación. Y más hoy en día, yo creo que para Dios es un orgullo tener hijas y tener hijos que se esfuerzan por mantenerse puros, que se esfuerzan por decirle que no a la desesperación, por decirle que no a la tentación, a tener relaciones sexuales. Y todos esos procesos que José pasó los podemos ver en Génesis 37, del capítulo 37 al capítulo 45. Desde el 37 al 45 vemos toda la historia que José pasó para ver cumplidos sus sueños, y Dios lo llevó aún más allá de lo que él planeaba llevarlo. Así que ese es el mensaje de hoy. Este es el tema, esta es la palabra que te puedo compartir esta semana. Espero te haya ayudado mucho, espero que no dejes de soñar. No hay mayor ejemplo de cumplir nuestros sueños que José. Sé como José, sea una mujer como José, sea un hombre como José que sueña, que es fuerte, que persevera, que lucha contra las dificultades, que dice que no a las tentaciones, aunque duela decir que no, pero tenemos que decir que no a las tentaciones y tratar, como siempre lo hizo José, tratar de agradar al Señor. Así que como joven y señorita, pues ese es el mayor consejo que podemos recibir en estos tiempos: huir de la tentación, huir de la desesperación. Y quiero decirte algo: cuando tú huyes, cuando tú dices que no a la tentación, solo piensa en esa sonrisa que provocas en Dios. Solo piensa en esa mirada de felicidad que Dios te transmite cuando tú dices que no a la tentación. Él siempre sonríe cuando eres fuerte, Él siempre sonríe cuando tratas de agradarlo, aunque te cuesta y que no. Aunque cuando tú le dices a la tentación que no y huyes, creas una sonrisa en el rostro de Dios. Así que no te detengas, no dejes de agradar a Dios, no dejes que el mundo moldee tus sueños, cuando el que los moldea es Dios, cuando el que te los dio fue Dios, y cuando los cumplas, quien te ayudó a cumplirlos fue Dios. Así que yo te aconsejo, no dejes de soñar, no dejes de creer, no dejes de confiar en Dios, porque solamente en Él vas a poder ver tus sueños hechos realidad. Y termino con este versículo que habíamos leído al principio en Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón, va a conceder tus sueños y va a conceder cada anhelo de tu corazón. Que el Señor te bendiga, y espero te haya ayudado mucho este tema. Te bendigo al doble, y pues adelante y ánimos, y no dejes de soñar, que cada sueño que hay en ti Dios lo ha puesto porque sabe que lo puedes cumplir. Bendiciones.